Buenas tardes, mi nombre es Karen Gabriela García Tobías y voy a hablarles hoy sobre historia del pensamiento en México en cuestión de pedagogía. La pedagogía en el México contemporáneo. La educación en la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 legisla sobre la obligatoriedad de asistir a la escuela. Era la única manera de exigir a las familias empobrecidas por la crisis de la Revolución enviar a sus hijos e hijas a la escuela a fin de sentar las bases de un México más instruido y de formar una población más crítica. El artículo 3 de la Constitución menciona que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, la Federación, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Hablemos ahora sobre José Vasconcelos y la educación en México. José Vasconcelos Calderón fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario público, pedagogo y filósofo mexicano. Impulsó la educación indígena, la rural, la técnica y la urbana. Creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas de pueblo que convirtió en centros educativos básicos. El importante papel que designa Vasconcelos a la educación es el de rescatar al hombre de la ignorancia, el hacerlo libre mentalmente, mediante la educación y la reflexión. El hombre descubre la verdad y alcanza la redención del espíritu. Fundación de la SEP 1921. En 1921, por decreto presidencial de Álvaro Obregón y bajo la dirección de entonces rector de la Universidad Nacional, José Vasconcelos, se crea la Secretaría de Educación Pública, sus siglas SEP. En México, varios fueron los aspectos políticos y económicos que permitieron la creación de la SEP en el país. La Secretaría de Educación Pública es la dependencia de gobierno federal que se encarga de crear las condiciones que permitan asegurar el acceso de la población mexicana a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requiera y en la localidad que se demande. La Secretaría de Educación Pública tiene a su cargo la aplicación de la Ley General de Educación, así como de aquellas funciones de carácter educativo, científico, artístico, deportivo y cultural de cada estado. El cardenismo y la educación superior privada. Tecnológico de Monterrey. Durante el cardenismo, la educación que impartirá el Estado era socialista, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios. Durante el cardenismo en el ámbito social y académico, se fundó el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros. Otra institución privada es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, también conocido como TEC de Monterrey, que fue fundado en 1943 por una asociación civil conformada por un grupo de empresarios con la intención de comprometerse con la calidad educativa del país. El modelo de educación socialista de Cárdenas. La presidencia de Lázaro Cárdenas se caracterizó por un acercamiento del régimen revolucionario a las clases populares y por la instauración de una serie de medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de estas. La educación formó parte del proyecto revolucionario cardenista y se distinguió por una mirada integral de lo que significa educar. En 1934 se reformó el artículo 3 constitucional, estableciendo que la educación que impartiera el Estado sería socialista, en el sentido de que excluiría toda doctrina religiosa de sus contenidos y buscaría combatir el fanatismo presentado a los estudiantes en un concepto racional, exacto y científico del universo y la sociedad. Esta reforma también otorgó al Estado mexicano la facultad para controlar los distintos niveles del sistema educativo público y vigilar la educación impartida en las escuelas privadas. La idea de fondo era construir bajo control directo del gobierno federal un modelo educativo inspirado en la doctrina de la Revolución Mexicana. Hablemos ahora sobre la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El 30 de diciembre de 1943 se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siendo producto de la integración de diversas agrupaciones de maestros y demás trabajadores del sistema educativo de entonces. Este sindicato se define a sí mismo como la organización de estructura nacional y unitaria de los trabajadores de la educación, que promueve la defensa y continuo mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, laborales y profesionales de sus agremiados. La Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior.
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIS, fundada en 1950, es una asociación no gubernamental conformada por 152 universidades e instituciones de educación superior de México, tanto públicas como particulares. Tiene su origen en el marco de la educación socialista, promovida por Lázaro Cárdenas del Río, época en la que se crea el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica. Plantea avanzar hacia la construcción de un verdadero sistema de educación superior que facilite la coordinación de esfuerzos, la complementariedad de capacidades académicas para atender los problemas que frenan el desarrollo regional y nacional y favorecer la movilidad estudiantil. La UNAM y la pedagogía. La Universidad Nacional Autónoma de México es una universidad pública mexicana. Destaca como una de las mejores universidades de América Latina y de las más activas en materia artística, tecnológica y de investigación. Tiene como ejes la formación profesional humanista, la investigación e innovación y la responsabilidad social, acorde a los principios y fines establecidos en su estatuto y la ley universitaria. A partir de 1954, en la Facultad de Filosofía y Letras se cambiaron los departamentos existentes por colegios, dando estatus y nivel diferente a la participación docente a través de sus prácticas colegiadas. Así, en 1954, Francisco Larroyo sustituye el Departamento de Ciencias de la Educación por el Colegio de Pedagogía al interior de la UNAM. La carrera de Pedagogía se implementó por primera vez en 1955 en el Colegio de Pedagogía, ubicado en la ciudad universitaria. Conviene señalar que a partir de 1972, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la creación del sistema de universidad abierto, que ofrecería también esta carrera. Ahora te voy a hablar sobre Francisco Larroyo y el Colegio de Pedagogía. Francisco Larroyo y el Colegio de Pedagogía en 1959. El doctor Francisco Larroyo fue el principal promotor de la fundación del Colegio de Pedagogía y la carrera profesional de la pedagogía universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Filósofo, educador y escritor, maestro y doctor en filosofía y maestro en ciencias de la educación. Fungió como director del Instituto Nacional de Pedagogía y como director general de enseñanza normal. El martes 12 de abril de 1955 dictó en el aula 311 su primera lección en el nuevo Colegio de Pedagogía. A continuación te voy a hablar acerca de Adolfo López Mateos y los libros de texto gratuitos. El 12 de febrero de 1959, el presidente Adolfo López Mateos creó por decreto la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, para encargarse de fijar con apego a la metodología y a los programas respectivos las características de los libros de texto destinados a la educación primaria. Esta iniciativa tenía como fundamento el mandato constitucional de proporcionar a los mexicanos una educación obligatoria y gratuita. Por primera vez en la historia de México no habrá distingos entre niños de escuelas primarias públicas y privadas, rurales y urbanas, cuando menos no en material educativo que el Estado se propondría entregar. Por el carácter gratuito, único y obligatorio del libro de texto, todos los alumnos por grados y asignaturas recibirían los mismos impresos. Sus profesores además debían utilizarlos en clase y no solicitar textos comerciales. Echeverría y la reforma educativa de 1970. La administración de Luis Echeverría mostró desde un principio su interés por mejorar el sistema educativo y puso en marcha una comisión coordinadora de la reforma educativa para diversificar los servicios educativos, aumentar el número de escuelas y reformar los planes de estudio. En este periodo se diversificaron los servicios educativos, aumentó el número de escuelas y se reformaron los planteles de estudio en la educación básica. Se publicó la Ley Federal de Educación que sustituyó a la de 1941 y se organizó el Sistema de Educación Nacional. En el sexenio de Luis Echeverría, la presión de la demanda se transferiría a los siguientes niveles educativos. Se da inicio al crecimiento de la educación media superior y superior. Se crean nuevas instituciones como el Colegio de Ciencias y Humanidades, el Colegio Nacional de Bachilleres, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, el crecimiento de universidades públicas y de institutos tecnológicos en los estados, el desarrollo de la educación superior privada. En primaria se efectuó la reforma curricular, se elaboraron los libros de texto gratuitos, se aprobó la nueva Ley Federal de Educación Superior, el Instituto Nacional de Educación de Adultos y el Consejo de Ciencias y Tecnologías.
Hablemos ahora sobre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1971. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado el 27 de diciembre de 1970 por la Ley del Congreso de la Unión publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del mismo año y reformado por decreto expedido el 27 de diciembre de 1974. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es la institución del Gobierno de México responsable de establecer las políticas públicas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación de todo el país. Fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es una organización sindical mexicana que se creó el 17 de diciembre de 1979 como una alternativa de afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por grupos de maestros residentes del CENTE del sur del país. La CENTE camina con 3 objetivos estratégicos: la democratización del sindicato, la educación y el país. Universidad Pedagógica Nacional, 1978. El 29 de agosto de 1978 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto expedido por el presidente José López Portillo, que crea la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, como institución pública de educación superior con carácter de organismo desconcentrado en la Secretaría de Educación Pública. Es una institución pública de educación superior con vocación nacional y plena autonomía académica. Se orienta a la formación y desarrollo de profesionales de la educación y a la generación de conocimientos de acuerdo con las necesidades del país, considerando la diversidad sociocultural. La educación de México en el siglo XXI. La educación del siglo XXI se debe enfocar en creatividad, conciencia cultural, resolución de problemas, innovación, compromiso cívico y comunicación, así como productividad, colaboración, responsabilidad, exploración, iniciativa, confianza y liderazgo. El aula de clase debe ser tan dinámica como en el mundo que vivimos. La finalidad de la educación del siglo XXI es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política del país. A continuación, hablemos sobre el FOX y las TICs, abriendo paso al sistema de competencia neoliberal. Durante el sexenio de Vicente Fox se realizó las reformas a los planes y programas de estudio de la Escuela Normal de Educadoras y de Educación Especial. En 2002 se reforma el artículo 3 constitucional y establece la obligatoriedad de la educación preescolar. Las TICs, como herramientas tecnológicas, han incrementado el grado de significancia y concepción educativa, estableciendo nuevos modelos de comunicación, además de generar espacios de formación, información, debate, reflexión, entre otros, rompiendo con las barreras del tradicionalismo en el aula. Estos son los tipos de TICs. Redes, que se refiere tanto a las redes de radio y televisión como a las redes de telefonía fija y móvil, así como el ancho de banda. Las terminales y equipos, que abarcan todo tipo de aparatos a través de los cuales operan las redes de información y comunicación, entre otros servicios. Peña Nieto y la reforma educativa. La reforma educativa de Peña Nieto formó parte de un proyecto modernizante del gobierno federal y tuvo un consenso importante al inicio del sexenio. La reforma educativa tiene 2 grandes objetivos: la calidad y la equidad, por lo que da prioridad a la comunidad en condiciones de marginación y pobreza. Desaparecería el sindicato. Es necesario un servicio profesional docente agrupado en un magisterio sólido. Cada estado del país creará su propia evaluación. Estos fueron los puntos mencionados en su reforma. Bueno, y a continuación te voy a aplicar una pequeña actividad para ver si lograste aprender algo. Es un pequeño cuestionario de 5 preguntas que dice: ¿qué artículo de la Constitución de 1917 habla sobre la educación? ¿En qué fecha se crea la SEP y cuál es su función? ¿Cuál es la importancia de las TICs tras el gobierno de Vicente Fox? ¿Qué decreta la reforma educativa de Peña Nieto? ¿Y en qué año se implementó por primera vez la carrera de pedagogía en México? Espero y podamos responderlas juntas sin necesidad de tener que ver de nuevo el video. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Aquí te muestro la bibliografía donde puedes encontrar más información. Hasta luego.